pero y entonces la localización más frecuente es en el área genital, pero no es exclusiva, puede ser estar en otra parte. Sin embargo, no, para hacer la tipificación de si es el simple tipo 1 o tipo 2, eso no lo hacemos comúnmente, es un laboratorio, aquí no lo hacemos. Entonces cuando uno pide serología herpes simple tipo 1 o tipo 2. Ahora, si va a ser de contacto sexual o si va a ser de otro tipo de contacto, bueno, con la localización, los antecedentes, vamos a dilucidar, ¿de acuerdo? La primera infección, sobre todo en el herpes simple tipo 1, suele ser asintomática, pero puede también ser sintomática, presentar muchas lesiones, presentar adenomegalia satélite. Y este cuadro, de todas maneras, va a ser autorresolutivo, aunque va a durar un poquito más de lo que después va a durar los episodios del herpes, entre 1 a 2 semanas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa después? El virus va a migrar y se va a quedar en los núcleos de las células ganglionales nerviosas regionales y se va a quedar ahí latente. ¿Qué puede ser? Es quedarse latente para siempre o puede reactivarse. ¿Y cuándo se va a reactivar? Cuando hay una situación de una disminución de las defensas. El grado de, aunque hay disminución, hay una depresión transitoria, pero no es tan severa, porque cuando es muy severa, el patrón clínico que vamos a ver ahora cambia totalmente. Entonces esto es lo que vamos a ver en un paciente que se ha activado el herpes en situaciones habituales, como por ejemplo, estrés, enfermedades debilitantes, o sea, puede ser un estrés psicológico o un estrés físico que puede producir una baja de defensas. En el caso del herpes simple labial, la exposición solar también puede ser un activador del virus. La localización más frecuente del herpes simple tipo 1 es la región orofacial, cualquier parte de la cara y también dentro de la mucosa oral. Es autolimitado y recurrente, o sea, aparece, va a mejorar, aunque no se dé tratamiento, va a mejorar alrededor de una semana, de cuando comiencen los síntomas. El síntoma generalmente empieza con un prurito y es recurrente siempre en el mismo lugar. Esa es una característica. Puede ser que a veces el paciente llegue y me dice, me salieron unas ampollitas, pero el paciente no dice vesícula, dice ampollita, pero ya han desaparecido. Especialmente si trabajan en los seguros, para cuando marcan la consulta puede ya haber desaparecido. Entonces, el hecho de que aparezca en el mismo lugar siempre, es una característica clínica muy importante del herpes simple. Luego de este prurito aparecen vesículas sobre una base eritematosa. Las vesículas son densas, pequeñas, algunas pueden tener una depresión o que llamamos también umbilicación al centro, donde aparece una pequeñísima costra hemática. Otras veces puede suceder que estas vesículas comiencen a desecarse y crean una costra melicélica. Eso también puede suceder. Y estas vesículas agrupadas tienen esa presentación como si fuera un racimo. El herpes simple tipo 2 es exactamente igual. La forma de presentación, solo que el área más frecuente es la genital. Ahora, como la área genital sea en mucosa o submucosa, entonces las vesículas pueden ser que no estén densas, aparecen y después rápidamente se rompe la tapa de la vesícula y quedan pequeñas úlceras. Lo mismo sucede a nivel de la cavidad oral, cuando es en mucosas. Entonces, en ese caso se van a ver pequeñas úlceras superficiales con fluentes, igual con una base eritematosa. El diagnóstico es la clínica
Pero si hay dudas en cuanto al diagnóstico o en casos atípicos, podemos recurrir a la histopatología, que tanto la histopatología como en el test de SAM, que es un frotis y una tinción de Giersa que se hace de la base de la úlcera o de la vesícula, van a aparecer células gigantes multinucleares. Y también van a la serología de IgM o IgM para ver si tiene una infección activa o IgG si es activa, ¿no? La involución va a ser espontánea. El tratamiento para cortar ese periodo clínico idealmente tiene que ser antes o dentro de los primeros 3 días de manifestaciones clínicas. Esta es una opción de tratamiento para un herpes simple que no es nada complicado, que no es severo. Ahora, hay personas que pueden tener muchas recurrencias y en ese caso hay que hacer planes a más largo plazo, pero que presentan una vez al año o eventualmente, esta es una buena opción de tratamiento. 200 miligramos de aciclovir 5 veces al día por 5 días, y el aciclovir tópico que las personas que tienen herpes recurrente deben tener en sus casas, el aciclovir, por esto que le decía que tienen que comenzar lo antes posible el tratamiento. Las complicaciones en un paciente inmunocompetente, prácticamente no hay complicaciones, solamente sería cuando la mujer que tenga herpes genital en el canal del parto y que durante el parto puede transmitir la infección al bebé, y entonces algo grave que puede suceder al bebé era una encefalitis herpética, en caso de que tengan herpes activo en el canal del parto. Aquí vemos lo que les decía, vesículas pequeñitas, densas, que están confluyentes como un racimo y que se encuentran sobre una base eritematosa. En este caso se ve esa implicación que les decía en algunas vesículas, pero otras están confluyendo, y esa apariencia blanquecina es porque dependiendo de la piel también, el grosor de la piel, puede ser que la tapa de la vesícula sea un poquito más gruesa, tenga más epidermis, y entonces da esa apariencia blanquecina. Pero son vesículas, es contenido seroso. Y aquí tienen que buscar cuál es la lesión más representativa, y en este caso son estas de aquí, que son las umbilicaciones, y sobre una base eritematosa. Aquí un herpes genital en el surco varano prepucial, vemos pequeñas úlceras rasas confluentes sobre una base eritematosa. El herpes labial, que aquí les dicen beso de sama, ¿verdad? Pero obvio es que no es así. Y tenemos las vesículas, y aquí les voy a mostrar un poco más de cerca. Porque miren cómo son vesículas pequeñas juntas, pero que al centro tiene una depresión, una umbilicación. Lo mismo aquí. En este caso, las vesículas se están secando y están dejando esa costra melicética, que no hay que confundir con infección bacteriana. Aquí hay un cuadro más severo, una primoinfección. Entonces, lo que nos llama la atención son las vesículas tensas que forman racimos, y algunas están umbilicadas, como aquí también. ¿Verdad? Tal vez en ese paciente le damos una dosis más alta de ácido. Herpes zóster está producido por otro tipo de virus, que es de varicela zoster. Contraemos la varicela generalmente en la infancia. Puede ser a veces que no desarrollemos la infección en sí, sino que podemos pasar por infección
puede nunca más manifestarse. O puede ser que se manifieste cuando hay una disminución de las defensas, que igual puede ser una enfermedad, puede ser una situación de estrés, puede ser el sol. La reactivación va en adultos, en personas mayores de 50 años, es lo más frecuente y es la situación que puede llevar a una complicación que es la neuralgia posherpética, que no es grave, pero es muy compromete mucho la calidad de vida de las personas. En este caso, el prodromo no va a ser prurito, generalmente. Puede haber una sensación de prurito, pero generalmente lo que hay es dolor. Es un dolor radicular que va a seguir el trayecto del nervio sensitivo que está comprometido. Puede ser una rama del trigémino, puede ser facial, puede ser un intercostal, puede ser cualquier rama sensitiva. El compromiso de nervios motores es muy raro. Los dermatomas más frecuentes son C2 y L2, así como el quinto y el séptimo par craneal. Van a aparecer, después de este periodo prodrómico, van a aparecer las vesículas tensas, igual complicadas, pero el cuadro suele ser más severo, las costras hemáticas también más profundas. En casos graves pueden dejar cicatrices. Las lesiones característicamente son unilaterales porque siguen el trayecto nervio sensitivo. Y les decía que eventualmente puede haber compromiso motor. Se produce una degeneración valorizante. En la biopsia vamos a ver degeneración valorizante de células epidérmicas con presencia de células gigantes multinucleadas, los cuerpos de inclusión del herpes simple, necrosis celular y edema. Estos son casos poco frecuentes de herpes zóster, el síndrome de Ramsay-Hunt, que es por compromiso del ganglio geniculado, parálisis facial por compromiso del séptimo par, parálisis de laringe y faringe, también muy raro, queratitis zosteriana incluida de Robertson, y parálisis del diafragma. Han habido reportes de casos, pero estos son excepcionales. El tratamiento va a ser la aplicación, depende de la localización. Si es en la región que haya compromiso ocular, no podemos usar agua boricada porque tiene un vehículo alcohólico, pero en cualquier otra parte sí se puede usar y va a ser, aparte de astringente, va a ser un antituriginoso y un antiséptico. Entonces, si no se puede usar esto, pueden poner suero fisiológico, manzanilla fría también. El tratamiento ambulatorial de elección es el valaciclovir, 1 gramo cada 8 horas por 7 días, pero es muy caro, las tabletas son muy caras, entonces a veces tenemos nomás que dar la ciclovir y esta es la dosis. A veces podemos bajar un poquito la dosis, podemos dar 400 miligramos si es un paciente más joven, con poco riesgo de neuralgia, un cuadro que no sea tan severo, podemos bajar un poquitito la dosis. Pero ya si es muy alto, vamos a dar más. Y analgésicos. En el caso para la neuralgia posherpética, lo antes posible comenzar con la pregabalina para proteger los nervios sensitivos. Y los analgésicos va a depender de la severidad del cuadro, con qué ustedes se familiarizan más o si tienen patología de base el paciente. Entonces la analgesia depende de cada paciente. Aquí vemos cómo el patrón de distribución de las lesiones es tan característico que uno puede aplicar para describir de otras como zosteriforme, ¿no? Que parece un zóster, porque sigue ese trayecto del dermatoma. Vemos un eritema importante, vemos vesículas y también pueden haber ampollas. Aquí ven ampollas hemorrágicas.
pequeñas escalas, aquí hay un retribular y aquí hay una costra climática. Pero el patrón de distribución es característico. Solamente en los casos de una inmunodepresión muy severa puede haber un herpes bilateral. La distribución general es característicamente unilateral. Aquí hay compromiso, aquí del gémino, vemos edema, cuando compromete párpados hay edema también, aquí hay vesículas y aquí puede haber una infección secundaria, pues tiene una coloración, una costra melicémica más severa. Cuando aparece en la punta de la nariz una vesícula, tienen que mandar al oftalmólogo rápidamente, bueno, y cuando hay compromiso ocular también, porque la queratitis posteriana es grave, puede llevar a la ceguera. Y cuando afecta la punta de la nariz puede haber compromiso del nervio, así que hay que pedir valoración rápida con oftalmología. Aquí tenemos unas lesiones vesiculares, confluentes, en racimos, sobre una base eritematosa y que tiene un patrón de distribución segmental y unilateral. Solo para recordar, porque ustedes ya han visto en infectología la varicela, vamos a recordar que es una enfermedad infectocontagiosa causada por el virus varicela zoster, que es más frecuente en la infancia, sobre todo en menores de 10 años. El mecanismo de contagio de la varicela es por las gotículas respiratorias. Puede haber también contacto del fluido de las lesiones, pero después contacto con la mucosa respiratoria. Predomina en el invierno, en la primavera y va a desarrollar inmunidad definitiva. Entonces cuando se reactiva el virus nos da herpes zóster, no nos da varicela de nuevo. Hay un periodo de incubación de 10 a 20 días. El pródromo va a ser entre 24 a 48 horas con malestar general, cefalea, altas térmicas y desde este momento ya es contagioso. Si el paciente es niño, a veces puede no tener ninguno de estos síntomas, puede pasar totalmente desapercibido. Contra mayor sea el paciente, más compromiso del estado general. Luego van a aparecer máculas, pápulas, vesículas unificadas, pústulas y costras. Y en 24 a 48 horas, entonces entre 1 a 2 días, van a aparecer múltiples lesiones simultáneamente. Si vemos un cuadro de varicela muy inicial, si vemos solo una vesícula o unas pústulas, podemos pensar en otros diagnósticos. Pero ya si en un día o 2 días comienzan a aparecer todas las lesiones al mismo tiempo, ya podemos pensar en varicela. Se inicia en el tronco y el que les decía que es un hallazgo característico, la presencia de diferentes lesiones al mismo tiempo. En los niños, cuando es una enfermedad leve, no complicada, el tratamiento son los sintomáticos. Si tiene altas térmicas o dolor de cabeza, paracetamol. Podemos dar un antihistamínico si tiene prurito, generalmente es pruriginoso. O si hay más compromiso o en adultos, damos aciclovir en estas dosis que varía de la edad, del peso, 5 veces al día. Lo antes posible para poder cortar ese ciclo y que no queden cicatrices, porque las cicatrices en la varicela después son difíciles de tratar. Aquí vemos un paciente que tiene bastantes lesiones al mismo tiempo. Pápulas eritematosas, vesículas con una umbilicación central. Aquí tenemos que buscar cuál es la lesión característica y armar o relacionar con el clínico. Aquí en cambio vemos lesiones
llamaba esa característica? Anterior a eso. ¿A qué le llamaba esa característica? ¿Esa Umbilicación. ¿Perdón? Umbilicación. Umbilicación. Como si con un ombligo. Esa depresión. Impétigo es una infección superficial de la piel que es muy frecuente. Hay dos agentes, rara vez se juntan los dos, generalmente es uno u otro, pero pueden haber infecciones superpuestas, producidas sobre todo por Staphylococcus aureus o por Streptococcus hemolítico. Es más frecuente en la infancia, predomina en climas cálidos, húmedos, entre niños puede contagiarse, es autoinoculable, no solamente que se vaya a través de la mano, que se rasque y se pasa a otro lado, que puede suceder, sino que solito se va a ir diseminando. Es un cuadro agudo y generalmente es asintomático. Hay personas que pueden tener prurito, pero generalmente es asintomático. Hay un impétigo primario que es cuando aparece la infección sobre una piel sana, no tenía nada. Las áreas más frecuentes son la región alrededor de la boca, la nariz y los gangliones auriculares. Decimos más frecuente, pero no decimos exclusivamente. O sea, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿de acuerdo? El impétigo secundario sigue la topografía de la patología de base y generalmente es pruriginosa. Por ejemplo, un paciente con dermatitis atópica que vimos la semana pasada, que tenga mucho prurito y se haya rascado, se puede sobreinfectar por el rascado. Hay una solución de continuidad. Además que dijimos que los pacientes atópicos tienen mayor susceptibilidad a las infecciones estafilocócicas. Entonces, a eso se refiere con que es secundario que sigue la topografía de una patología de base. O una reacción por picaduras, se rasca y se sobreinfecta. Ese es un impétigo secundario. Las lesiones pueden ser ampollas o pueden ser pústulas. Las ampollas se rompen fácilmente y dejan una área erosada. Y las pústulas se van a ir desecando y van a ir formando, dejando costras que son generalmente parduzcas, amarillentas. Y cuando son ampollas pequeñas pueden dejar también las costras memicéricas. El signo de Nikolsky es el desprendimiento de la epidermis y que deja esa área erosada. Eso se da en los cuadros del pélvico ampollar más severo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las lesiones primarias que se van a observar y las costras memicéricas que son características. Existe un cuadro que es muy grave que se da en los lactantes menores, que es la piel escaldada estafilocócica y que se produce por exotoxinas epidermolíticas de tipo A y B que están secretadas por Staphylococcus aureus tipo del grupo 2. Pero este es un trastorno poco frecuente, la piel escaldada estafilocócica. En cambio, el impétigo es muy frecuente. Complicaciones de un impétigo, sobre todo un impétigo grave o recurrente que no está tratado de forma adecuada, glomerulonefritis y fiebre reumática. Tratamiento. Cuando hay costras tenemos que remover las costras, pero no arrancar porque va a sangrar y se van a formar más profundo la infección. Entonces hay que reblandecerlas, lavado con agua y jabón y irlas removiendo de a poco y se aplican ungüentos antibióticos, por ejemplo de neomicina con vancomicina o mupirocina. Aquí les pongo opciones de tratamiento sistémico que son dicloxacilina, cefalexina en estas dosis. Estas dosis son para niños o niños que pesan menos de 40 kilos, menores de 14 años. ¿De acuerdo? Y fíjense que son 10 días de tratamiento, no 7 como en otras infecciones. El tratamiento es más o menos largo.
En pacientes que presentan recurrencias, por ejemplo, en los pacientes atópicos, conviene hacer cultivo con antibiograma, porque puede haber resistencia. Aquí vemos un paciente que sobre todo tiene costras mericéticas, pero aquí vemos algunas pústulas y está alrededor de las fosas nasales. Aquí también hay una pústula, otra pústula. Aquí vemos una ampolla que se ha roto, queda una área erosada, eritematosa y la tapa secándose. Esto también se conoce como el signo de quemadura de cigarrillo, porque parece una quemadura redondeada. Y aquí vemos la vesícula y pequeñas ampollas sobre una base eritematosa. Aquí vemos una área erosada, parece como quemaduras, pero si le preguntamos a la mamá, nos va a decir que apareció una ampolla, solo que son tan superficiales que se rompen muy fácilmente. Aquí parece como si le hubiera derramado agua caliente, por ejemplo, ¿no? Que lo hubieran quemado, pero es un impétigo ampollar y aquí se está desprendiendo la epidermis, entonces aquí hay el signo de glucosa. Aquí más arriba lo mismo. Y estas pústulas sobre una base eritematosa. Impétigo postular. En esta imagen predominan las costras, pero fíjense que no son mericéticas, son costras hemáticas. El diagnóstico es más difícil, pero es como desordenado, ¿no? No es como para ver en el herpes zóster sigue ese trayecto bien lineal o en banda. En cambio, esto está desordenado con los salpicados, no tiene un patrón característico. Aquí este bebé con las costras mericéticas, con pústulas, y cómo se va diseminando y autoinoculando a otras áreas. Este es un impétigo secundario porque inició a partir de un piercing o del lóbulo de la oreja, se infectó y comenzó a diseminarse. Es muy llamativo, ¿verdad? Esas costras mericéticas son muy llamativas, aquí vemos pústulas, pero eso va a responder muy bien a los antibióticos. Acuérdense que como existe la posibilidad de que es estafilococos, que los estafilococos algunos tienen resistencia a la penicilina, por eso las opciones son que sea más de amplio espectro. Pero si es un estreptococo con penicilina también les va a ir bien, pueden usar. Y este es otro impétigo secundario, reacción por picaduras de mosquitos. Fíjense esta lesión, esta pérdida de tejido que es lineal, cubierta por una costra hemática, es escoriación por rascado, y esto se ha sobreinfectado. En este caso, que el paciente va a estar con mucho prurido por la reacción con las picaduras, tenemos que combinar tratamientos. Tenemos que describir la historia clínica, cómo fue la evolución. Nuestras hipótesis diagnósticas van a ser un prurigo o reacción por picaduras sobreinfectado o hipertigilizado. Entonces tenemos que dar antihistamínicos, antibióticos. Cuando haya mejorado un poquito la infección, también le daremos un corticoide local para controlar más la reacción por insectos. Pero acuérdense que siempre su conducta tiene que ser coherente con su diagnóstico, con su historia clínica. Este es un bebé con una piel escaldada estafilocócica. Aparece un eritema generalizado y se desprende la epidermis. A eso se le conoce como impétigo vulgar. Creo que cuando abarca casi todo el... No, esto es síndrome de la piel escaldada estafilocócica. Sí. Eso también se considera impétigo secundario. No es secundario. Impétigo secundario es cuando hay una patología anterior. Puede ser una reacción puede ser por unas picaduras de mosquito. Pensando bien, tal vez no es apropiado decir secundario, porque hubo un piercing, no debería haber pasado nada, simplemente se infectó.
En este caso me retracto, no sería un impétigo secundario. Este sí, porque aquí antes ha habido un cuadro que es un prurigo. Tiene que haber el impétigo secundario cuando ha habido una enfermedad. En la piel escaldada estafilocócica es por la infección por exotoxinas específicas de esos estafilococos del pulmón, ¿no? No es que haya una patología de base. Es que en el libro creo que hablan de péntico, sí, este es el péntico. Sí, en Falabella usan algún término, pero mejor para no confundirse, nos quedamos impético, es solamente infección bacteriana, y pérfigos, hay varios tipos de pérfigos, pero nosotros vamos a repasar solo el pérfigo vulgar y el foliáceo. Estas son enfermedades autoinmunes. El propio organismo se está atacando a sí mismo inmunoglobulinas G que van a atacar a las desmogleínas 1 y 3 que se encuentran en los desmosomas. ¿Qué son los desmosomas? Son estas fibrillas de unión entre los queratinocitos. Entonces, atacan estas proteínas y rompen los desmosomas, y entonces los queratinocitos se desprenden. Los anticuerpos van a detectarse también alrededor de las lesiones, y puede haber también en el suero del paciente. El estudio aquí no lo hacemos, pero se podría hacer. Afecta entre un 0,1 o 0,5% por 100.000 habitantes, adultos, ambos sexos. Las ampollas son intraepidérmicas y se produce una acantolisis, o sea, un desprendimiento celular a nivel suprabasal en el pénfigo vulgar y subcorneano, o sea, más superficial en el pénfigo foliáceo. El signo de Nikolsky es positivo. Es cuando uno pasa el dedo con guantes y se desprende la epidermis de la y deja un área erosada. Estos cuadros, sobre todo el pénfigo vulgar, puede poner en riesgo la vida del paciente. El pénfigo vulgar se presenta con lesiones que generalmente se acompañan de ardor. Pueden iniciar con lesiones ampollares en la boca. Puede demorar meses hasta que después se manifiesta a nivel de la ampolla. Aparecen ampollas que son flácidas, que confluyen, que se rompen fácilmente y dejan áreas denudadas que no son hemorrágicas. Y luego van a ir apareciendo, a medida que se va cronificando, van a ir apareciendo costras. El pénfigo foliáceo, las ampollas son menos evidentes, es más superficial, entonces son menos evidentes y se van formando escamocostras que están bastante adheridas en la piel. No suele afectar las mucosas. Las áreas más afectadas son cuero cabelludo, región centrofacial y tórax. Existe una forma en Brasil que se llama fogo salvaje, que es una área endémica de pénfigo foliáceo. Se cree que hay algún tipo de virus, algún vector que favorece a que se produzca el fogo salvaje. Los pacientes graves requieren internación. Hay cuadros de pénfigo leve que se puede hacer manejo ambulatorial, o cuando son graves se controla la enfermedad y después se le da alta para el seguimiento ambulatorial. El pénfigo no tiene cura, tiene control, como todas las enfermedades autoinmunes. El pénfigo vulgar tiene un índice de mortalidad sin tratamiento de un 90%. El foliáceo no. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Siempre, primera línea, corticoides. La dosis va a variar
de la severidad del cuadro, pero término medio son dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso al día. Generalmente se va a añadir otro inmunosupresor para poder ahorrar corticoides, ¿no? Se aumenta acetoprima, se aumenta metotrexate para lo antes posible comenzar a bajar la dosis del corticoide. Aquí vemos las ampollas flácidas que dejan una área erosada. Y que van dejando una escamocostra también. Y los pacientes con pélvico van a emanar un olor bastante particular, pero no es por falta de higiene. Es por estas costras que están muy adheridas y que favorecen proliferación de bacterias que no son patógenas, pero producen ese olor. Aquí vemos úlceras en la mucosa oral que suelen ser dolorosas. Aquí unas escamocostras. En estas áreas erosadas van dejando, al cicatrizar, van quedando manchas. Puede ser lesiones menos evidentes. Hay diferentes grados, ¿no? Pero cuando un paciente adulto aparezca con ampollas, sobre todo ya primero un antibiótico y que vuelve a presentar lo que no mejora, tienen que pensar en este tipo de enfermedades. Ahora, antes de dar anticorticoides, hay que hacer biopsia. Tenemos que confirmar el diagnóstico histopatológico, porque van a ser tratamientos muy potentes que van a poder traer complicaciones para el paciente. Entonces, es importante tener la confirmación de histopatología para poder hacer un tratamiento a largo plazo. Entonces, no conviene, si ustedes tienen un paciente con sospecha de pélvico, que comiencen corticoides y después mandarlo a derivarlo. Derivenlo directamente. Bueno, obvio que si están en una provincia, que si están en un lugar donde no tienen la posibilidad del apoyo de hacer el estudio histopatológico y de mandar al especialista, por supuesto que van a empezar, ¿no? Pero si hay la posibilidad, ustedes inmediatamente lo derivan. Este es un pélvico foliáceo, que digamos que compromete más la región, áreas seborreicas, miren como la región centrofacial, cómo predomina la costa. Voy a acercar más la imagen. Aquí áreas erosadas y cubiertas con una escamocostra. Pueden haber casos bien severos de pélvico foliáceo también, ¿no? El síndrome de Stevens-Johnson, que se abrevia así, y el síndrome de Lyme o necrólisis epidémica tóxica, que se abrevia así. Son trastornos que la gran mayoría, el 98%, son producidas por reacciones graves a medicamentos y que son potencialmente mortales. Se van a presentar entre el 7º al 21 día de inicio del tratamiento. Si bien que eso puede ser un poquito más prolongado, puede ser a los 30 días, o sea, no es una regla, no es que si no aparece en 21 días no va a aparecer, puede aparecer a los 30 días, a los 40 días, lo que vemos no con frecuencia, porque no es un trastorno frecuente, pero eventualmente son los pacientes que están haciendo tratamiento con antituberculosis. Son cuadros que son autolimitados, que van a durar entre 4 a 6 semanas. Y de inicio comienza con fiebre, con dolor de garganta, con mialgias, con artralgias,
lo cual a veces dificulta y complica el tratamiento precoz, ¿de acuerdo? INIS compromete piel y mucosas, sobre todo el síndrome de Stevens-Johnson, que tiene más compromiso de órganos internos y mucosas, y va a presentar entre esas mucosas el compromiso de las conjuntivas. En cambio, en la necrólisis epidérmica tóxica hay mayor compromiso cutáneo, un 30%, más del 30%. Es un exantema eritemato purpúrico y tiene más compromiso cutáneo, pero un poquito menos compromiso interno. En el caso del síndrome Stevens-Johnson, las lesiones son vasculares, eritematofibrosas, que tienden a confluir y pueden haber lesiones en diana. Vamos a ver después cuáles son. Y cuando rompen las ampollas, van a dejar áreas exudativas, como hemorrágicas, rojo intenso. Lo que no sucede en la necrólisis, sí, el exantema, en vez de ser más circunscrito, es más difuso, más confluente. Entonces, ¿cuál es la preocupación de lo antes posible? No es que porque no tienen tratamientos para que todos los pacientes funcionen bien para interrumpir el ciclo, esa necrosis. Pero tenemos que, cuando sospechamos de esto, inmediatamente pensar en qué medicamentos estaba tomando para suspenderlos inmediatamente. Entonces, si es un paciente con un cuadro infeccioso, si es más o menos crónico, por ejemplo, la tuberculosis, ya estamos alertas que si un paciente que está con un tratamiento específico comienza a tener estos síntomas, vamos a cortar el tratamiento rápidamente. Ahora, si es un paciente que está haciendo un Stevens-Johnson por una sulfa, por ejemplo, por una amigdalitis, que es un tiempo más corto, esa fiebre, ese malestar, podríamos pensar de que no que sea una reacción medicamentosa, sino que no está respondiendo al tratamiento de la infección. La diferenciación es más difícil. Y una vez, ahora hay otros medicamentos que con frecuencia están relacionados, son por ejemplo los anticonvulsivantes. En el caso de los anticonvulsivantes, un paciente con convulsiones no puede quedarse sin tratamiento. Ustedes no pueden suspender y dejar de decir, hay que cambiar. Inmediatamente hay que pedir la valoración por el neurólogo para que le cambie el anticonvulsivante. No pueden suspenderlo, ¿no es cierto? Esas son cosas que son importantes porque de repente les puede tocar a algún paciente. Los pacientes se deben internar. Ahora, ¿cómo se maneja? Idealmente en un ambiente como gran quemado, con cuidados intensivos, intermedios, dependiendo de la severidad. Eso en nuestro medio a veces no se puede y se tiene que habilitar el ambiente para poder darle lo mejor posible al paciente. Aquí esta paciente, por ejemplo, está haciendo un síndrome de Lyme con necrólisis epidérmica tóxica. ¿Por qué? Porque el exantema es eritemato purpúrico y es difuso y afecta más del 30% de la piel, del tegumento. Aquí esta paciente está con sonda. Y miren cómo se desprende la epidermis. Este es un signo de necrosis positivo y puede llegar a cuadros tan severos como este. Esto en un niño es un Stevens-Johnson. Estas son lesiones ampollares. Aquí hay una que es en diana. De la próxima clase vamos a ver más lo que es una lesión en diana. Doctora, disculpe, la anterior diapo, necrólisis tóxica, donde se desprende la piel, ¿eso en qué caso de cuál de los dos síndromes es común? El signo de Nikolsky puede estar en los dos. Síndrome de Stevens-Johnson con necrólisis epidérmica tóxica. ¿Cómo era el nombre completo? Necrosis tóxica. Necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Lyme. Gracias.
errática, los labios se me ponen cerosa y hay una dejar esa superficie hemorrágica. Ya en este paciente más joven, con estas costras hemáticas. Esa es una característica, pero comienza con conjuntivitis. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuál será? Una pregunta que tengo para ¿cuál sería la causa por la cual la arteria vulvar salta sin tratamiento? Porque cuando igual que en el síndrome de Lyme, aunque no haya un compromiso muy severo de órganos internos, se pierde la epidermis, la barrera, hay pérdida de electrolitos y hay infecciones oportunistas, ¿no? Entonces pueden realmente ser sepsis, pero también ocurre un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Cuál dijo que era el signo característico del síndrome de Johnson? ¿Steve Johnson? ¿O el signo característico del síndrome de Steve Johnson? El signo de Johnson. Mostró una parte de los labios. Itis hemorrágica. Doctora, ¿el síndrome de Steven Johnson es común? ¿Se ve en el hospital o no mucho? Son trastornos que no son comunes en ninguna parte, pero sí hemos tenido casos, sobre todo en los pacientes con tratamiento antituberculoso. Chicos, yo ya había borrado, tenía unas diapositivas de la viruela del mono, pero ya la había borrado porque dije, ya no hay viruela del mono, la señal no me había pasado, pero ahora otra vez. Entonces, solamente quiero hacerles un recuerdo de que es una enfermedad, es una zoonosis, que se llama viruela del mono porque evidentemente fue por transmisión de monos al humano, sobre todo esto apareció en el Congo, pero ya desde, no tengo clínica, ya desde los años 70 que habían así, pero casos muy esporádicos, ¿no? Y es en el 2022 que comienza esa ola la epidemia de la viruela del mono y que ahora desgraciadamente la tenemos de nuevo. Pero es porque como es por lo del COVID, que es un virus que fue de laboratorio, puede ser que sea de laboratorio, que sí está. La del viruela del mono sí había antes, mucho antes, había casos reportados, ¿ya? Aquí les pongo un poquitito la clínica. Sí sigue siendo todavía la población más afectada, masculino, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, es más frecuente, pero una vez que ya está la enfermedad, sí es muy contagioso en cuanto a los fluidos. Entonces, ante la sospecha, sí hay que tener cuidado el personal de salud de la posibilidad de contagio, ¿verdad? Las lesiones suelen aparecer en el área genital, en la región pubiana, en la región anal o perianal, pero se van a expandir, va a haber postrículas y son, a mí no me ha tocado atender un paciente, porque hubieron en el 2022, hubieron uno o dos pacientes que estuvieron internados en el Hospital San Juan de Dios. Ante la sospecha, tienen que mandar para PCR en Cemetrón, ¿no? Aislamiento total y no tiene tratamiento. Las lesiones son, aparecen primero como coágulas, nódulos que van a ampollar y van a dejar una superficie losada al centro con una cos hemática y
7 a 14 días. Igual que la varicela, es otro virus, ¿verdad? Para que quede claro, deja de contagiar cuando están todas las lesiones en fase postrosa. Mientras hayan las otras lesiones, van a seguir contagiando. ¿Ya? Y bueno, eso les quería hacer recuerdo. Y ahí tienen también donde pueden ustedes encontrar información de la OMS y que, bueno, no hay tratamiento, ¿no? Y vacunas para la viruela. Ustedes saben que la viruela humana es una enfermedad erradicada, pero sí algunos laboratorios la vacuna de la viruela, sobre todo los laboratorios de investigación todavía tienen, hay en ciertos laboratorios del mundo que todavía tienen en reserva el virus de la viruela, pero eso se está mandando a hacer o vacunando en África, ¿no? Aquí no, el resto del mundo no tenemos. Esperemos que sea igual que el anterior vez, un cuadro autolimitado que hemos traído muchas entradas. ¿Ya? ¿Listo, chicos?